Hola amigos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy Nicolás Rojas y en esta ocasión voy a estar haciendo un video respondiendo a una de las preguntas que me han dejado en las redes sociales. Últimamente me he dado cuenta que me están dejando varias preguntas en mis redes sociales, especialmente por mensajes de YouTube o mensajes directos de Twitter y LinkedIn. Entonces, pues me parece que la mejor idea para responder esas preguntas es realizar un video porque puede que la respuesta que le esté dando a esa persona le sirva a otras personas y en general las preguntas que recibo son relacionadas con el mundo de la programación. Algunas de las que recibo son cómo se consigue un trabajo en programación, es fácil conseguir ese trabajo, vale la pena ir a la universidad si quiero ser programador, cómo es o qué experiencia he tenido siendo freelance para clientes o cómo es trabajar como desarrollador para una empresa. Todas estas preguntas las voy a estar respondiendo por medio de videos de este formato y la primera pregunta que voy a responder hoy es una pregunta que recibo muchísimo y es con cuál lenguaje de programación debo empezar a programar, con cuál lenguaje aprendo. Y para responder, primero, antes que empezar a responder, debo aclarar que esta pregunta, si se la preguntan a cualquier desarrollador, van a recibir muchas respuestas diferentes. Entonces voy a tratar de mantener esto lo más objetivo posible y al final les voy a dar mi opinión personal y digamos mi recomendación. Cuando yo empecé a desarrollar, cuando yo empecé a programar, empecé con HTML y CSS3, que no son como tal lenguajes de programación. De ahí pasé a JavaScript. Al comienzo lo que hacía era desarrollar páginas web para amigos y familiares. Después transicioné un poco hacia JavaScript y con JavaScript lo que hice fue desarrollar aplicaciones híbridas. También empecé programando PHP, pues digamos porque estaba muy metido en el tema de desarrollo de páginas web. Entonces se puede decir que empecé por PHP y JavaScript. Voy a basar la respuesta a esta pregunta en tres puntos principales. Entonces estuve realizando una investigación en internet y voy a dar mi respuesta basada en tres puntos. ¿Cuál es el lenguaje más popular y con mayor crecimiento en los últimos años? Ese es el primer punto. El segundo, la accesibilidad. ¿Cuál es el lenguaje sobre el cual se encuentra más información disponible en internet? Y el tercero, el dinero, salarios. ¿Qué lenguaje de programación tiene los salarios más competitivos o más atractivos? Para responder a estas preguntas me fui a investigar en una página muy popular entre desarrolladores que se llama Stack Overflow. Stack Overflow es una red social en la que los desarrolladores colaboran entre sí. Entonces, si yo tengo un problema que no puedo resolver, publico una pregunta en Stack Overflow y muy seguramente varios desarrolladores en el mundo van a responder mi pregunta. Entonces es una forma de aprender colectivamente y de manera gratuita. Ellos realizan cada año unas encuestas en las que les preguntan a sus usuarios, que son en gran parte desarrolladores, cuáles son los lenguajes de programación que utilizan, cuáles son los que más les gustan, cuál es su salario, por qué les gusta usar cierto lenguaje de programación y, y revelan estas estadísticas. Estas estadísticas las voy a dejar un link en la descripción para que ustedes puedan consultarlas porque esto no me lo estoy inventando yo. Y entonces vamos a empezar primero por cuál es el lenguaje más popular y con mayor crecimiento en los últimos años. Entonces tengo una gráfica que voy a estar colocando probablemente en esta esquina de las tecnologías más populares por año en Stack Overflow. Entonces si vamos a 2014 en la gráfica que voy a poner acá, vemos que JavaScript es el lenguaje más popular en 2014 con 58.9% de los usuarios de Stack Overflow votando a su favor. En segundo lugar tenemos SQL y en tercer lugar Java. Java con 37.6%, entonces vemos que la distancia entre JavaScript y Java es bastante amplia. Si nos vamos a 2015, podemos ver otra vez que JavaScript está en primer lugar, pierde un poco
de la popularidad, porque estaba en 59%, baja 54%, pero vemos que las otras tecnologías disminuyen también y aumenta el liderazgo de JavaScript. Y bueno, finalmente en el año 2016 vemos que hay un pequeño incremento, pasa de 54 a 55, pero se mantiene como la tecnología más popular en Stack Overflow, en esta gran plataforma de usuarios. Entonces aquí podemos ver que en cuanto a popularidad y crecimiento, el ganador absoluto es JavaScript, porque se ha mantenido en el primer lugar durante 3 años. El segundo punto que vamos a estar trabajando es la accesibilidad. ¿Cuál es el lenguaje de programación del cual es más fácil acceder a recursos? Entonces, para eso tengo una gráfica que es sobre educación. Entonces, ¿cuál es el historial educativo de los usuarios de Stack Overflow? Es decir, los desarrolladores, cómo han aprendido lo que saben. Y vemos que por un amplio margen de casi 29 puntos, los programadores de Stack Overflow han aprendido por ellos mismos. Y en segundo lugar tenemos que han aprendido mediante entrenamientos que han recibido en sus empleos. Entonces podemos ver que la gran mayoría de los desarrolladores aprenden por su propia cuenta. En tercer lugar está estudios de universidad en ciencias de computación o relacionados. Esa gráfica es bien interesante porque nos dice en qué se ocupa la mayoría de los usuarios de Stack Overflow. Entonces tenemos 28% que son desarrolladores web, tanto de front-end como de back-end, es decir, manejan la parte del servidor y manejan la parte del cliente. 28%, en 12.2% también tenemos desarrolladores web y esta vez son de back-end. Entonces vemos que hay una dominancia también absoluta del desarrollo web en Stack Overflow. Y esta gráfica finalmente, en cuanto a accesibilidad, nos dice sobre qué tecnología se realizan la mayor cantidad de preguntas, es decir, sobre qué tecnología hay mayor cantidad de información disponible en este sitio web. Y vemos que el ganador de nuevo es JavaScript, en segundo lugar está Java. Hay 62.588 preguntas sobre JavaScript catalogadas como suficientemente importantes para entrar en el conteo. Y vemos que otra vez la dominancia de JavaScript y Java sobre los demás lenguajes de programación es absoluta, y JavaScript se mantiene ahí arriba en el primer lugar. Y finalmente, en cuanto a salarios, la nueva gráfica que estoy mostrando aquí arriba, en cuanto a salarios tenemos que la mayoría de los salarios en programación son altamente competitivos. Esto está en dólares, $100,000 es un salario realmente muy competitivo. Y podemos ver que en primer lugar está Cloud. Cloud pues se relaciona a todo lo que tiene que ver con el manejo de información en la nube, a diferencia de en servidores tradicionales. En segundo lugar está React, que es un framework para trabajar con JavaScript. Y vemos otra vez a JavaScript en los primeros lugares, está en el quinto lugar, igualado con C# y Ruby. Y pues $95,000 anuales es un salario muy competitivo. Digamos que todas las tecnologías que aparecen en esta lista tienen salarios altamente competitivos. Y si se está en la programación y si se tiene la suficiente habilidad, el salario no es algo de lo que debería preocuparse, porque la mayoría de los salarios son muy parecidos en desarrollo, y lo que más va a influenciar cuánto gana un programador no es el manejo de las tecnologías, sino la experiencia que tiene y la capacidad que tiene para resolver problemas. Entonces, bueno, ahí tenemos las estadísticas, buscando que este video sea lo más objetivo posible, porque he visto muchos videos en los que los desarrolladores dan su opinión personal, que es absolutamente válido, pero me parece importante también aclarar con cifras cuáles son los lenguajes top en el mundo en este momento. Y bueno, para finalizar el video les voy a dar mi opinión personal. ¿Con cuál lenguaje de programación deben aprender?
sin ninguna duda, JavaScript. Si quieren aprender a programar, aprendan JavaScript porque desde mi punto de vista es el más fácil de aprender a programar. No se necesita de nada, se necesita Google Chrome. Con Google Chrome en cualquier página, clic derecho, inspeccionar elemento, ahí vamos a ver una consola, en esa consola se puede programar JavaScript. No se necesita nada más, no hay que descargar ningún programa especial, no hay que descargar nada raro. Toca tener Google Chrome o Mozilla Firefox o Safari o lo que sea, un navegador y ya. Si se quiere llevar un poquito más adelante, pues se necesita un editor de texto y un navegador, punto. Es fácil de programar en JavaScript. Lo segundo es accesibilidad. Como pudimos ver en las estadísticas, hay una gran cantidad de recursos disponibles en internet para aprender a programar en JavaScript. Solo hay que saber buscarlos. Entonces eso es algo realmente muy importante. Y finalmente, me parece que JavaScript es ha crecido mucho en los últimos años porque ahora no solo es un lenguaje de programación del lado del cliente, no solo sirve para hacer que las páginas web sean dinámicas, sino ahora también sirve para programar servidores. Entonces tecnologías como Node.js nos permiten no solo trabajar con JavaScript del lado del cliente, sino también del lado del servidor, lo cual es muy bueno porque expande el alcance que se tiene con conocimientos de JavaScript. Y bueno, la última razón que doy es que he venido realizando un curso para aprender a programar y lo comencé a desarrollar en Java porque Java es el lenguaje que más he aprendido académicamente. Es un lenguaje que estuve estudiando mucho en la universidad y me pareció que sería bueno enseñar a programar desde ceros con Java. Sin embargo, mientras estuve desarrollando el curso me di cuenta que de pronto eso no era lo más fácil para un principiante y cambié totalmente el curso. Ahora estoy haciendo el curso Aprender a programar desde ceros en JavaScript. ¿Por qué? Porque me pareció mucho más fácil, mucho más cómodo para los principiantes y en general es eso, es la mayor facilidad de uso y accesibilidad a los recursos educativos. Entonces, pues nada amigos, esa es mi opinión en cuanto a qué lenguaje de programación aprender primero. Si les gustó este video, por favor denle un like en Facebook, suscríbanse a mi canal y si tienen más preguntas, he recibido muchas preguntas, entonces voy a tratar de hacer más videos como este. Si tienen cualquier pregunta, déjenlas en los comentarios, escríbanme por Twitter, mi Twitter es Nicolás Rojas. En LinkedIn me pueden encontrar, si quieren saber más acerca de mí, mi página web es nrojas.com. Ahí están todas mis redes sociales, toda mi historia y pues nada, muchas gracias por ver este video.